Y Dios le dice a Noé: construye un arca, construye este barco, porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? No había visto lluvia en toda su vida. Construye este gran barco. Y él obedece. Él lo hace, aunque no lo puede entender, él obedece. Y tú y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que caminamos fielmente con Dios, obedeciendo aun cuando no entendemos, aun cuando no es fácil. Oye, construir el arca de Noé no fue fácil. Era un inmenso barco, 14 metros de alto, ¿ok? Escúchame, no había Home Depot para ir a comprar madera. Noé tuvo que ir al bosque, tumbar los árboles, cortarlo, formarlo, traerlo, mientras que todos sus vecinos se están burlando de él. Todos los vecinos se venían, se juntaban para reírse de él. Es decir, se volvió loco el Noé. ¿Qué le está pasando a Noé? Pero él obedeció. Tristemente, hoy en día, la sociedad en la que vivimos, se burlan del padre. Lo pintan como un tonto, un inútil, un Homero Simpson, o si eres de la familia Peluche, Ludovico Pérez Luche, ¿verdad? Y siempre los chistes tienen que ver con el padre. Vi un comediante esta semana, estaba hablando de el Día del Padre, que es número 20 en todos los días que celebramos. Número 1 era Navidad, que bien, celebramos a Cristo Jesús. Número 2 era el Día de las Madres, ¿ok? Y damos gracias a Dios por las mujeres. Pero el Día del Padre era número 20. Fíjense, en sexto lugar era Halloween. Celebramos más a las brujas que a los papás, ¿sí? Y luego número 13 era el Día del Árbol. ¿Se imaginan? Celebran más a un árbol que a los papás. Oh, Dios mío. Ahora, tal vez, padres, nosotros tenemos la culpa, ¿verdad? Es porque muchas veces hemos sido ausentes en nuestro papel. Oh, estamos ahí, ¿verdad? Muy presentes, ¿verdad? Nos sentimos Tarzán cuando nuestra mujer, nuestra esposa se embaraza, pero luego nos desaparecemos. Y muchos crecen sin un padre presente, otros crecen con un padre que piensa que su único papel es traer el dinero a la casa. Vi un hombre, le estaban preguntando esta semana: ¿y qué te van a regalar tus hijos para el Día del Padre? Él dijo: pues creo que nada, porque no me han pedido dinero. Entonces, pero tenemos que entender, papás, que tú y yo tenemos un papel mucho más importante que solo proveer lo económico para nuestro hogar. Y quiero que veamos un padre en la Biblia. Se llama Noé. Este padre es un hombre que se para y lucha por su familia. No solo salva a su familia, salva a la raza humana, ¿verdad? En medio de un tiempo de gran crisis. Y hoy en día necesitamos hombres como Noé. Hoy necesitamos que tú y yo nos levantemos como Noé, quien edificó un arca para salvar a la familia. Que tú y yo edifiquemos un arca que salva a nuestra familia. Pero no era solo para su familia. El arca, cuando lo construyó, no solo salvó a su familia, salvó a los animales, pero Dios quería salvar a más seres humanos. Nos dice 2 de Pedro que Noé fue un predicador de justicia. No solo está construyendo este arca, está predicando del amor de Dios, del juicio venidero. Pero la gente no respondió. Pero Dios, en su amor y su deseo, quiere salvar vidas. Entonces nos llama a cada uno de nosotros a ser como Noé. Pero yo quiero leerles, es en Génesis, el capítulo 6, donde inicia toda esta historia. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Te imaginas? Dios,
que crea este universo. Y cada día salía y veía su creación y decía que era bueno. Y que crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén. ¿A dónde ha llegado? Ahora Dios está diciendo: ¿por qué los hice? Los voy a borrar de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque dice aquí: sus pensamientos eran siempre hacia el mal. Y hoy en día, ¿verdad?, la filosofía secular de este mundo es una filosofía totalmente en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus leyes. Vivimos en un tiempo donde la mente de la gente está siempre hacia el mal. Y dice: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Lo vemos hoy en día. Vemos violencia, vemos cómo hay matanzas y cómo hay, ¿verdad?, robos y todo tipo de violencia a nuestro alrededor, y cómo los celebramos muchas veces, ¿verdad?, en nuestras películas y en nuestro entretenimiento. Dice: tal como sucedió, es Lucas, Jesús hablando en Lucas 17, tal como sucedió en el tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús nos está diciendo: lo que vimos en los tiempos de Noé, y ahorita nos va a hablar también de Lot, y lo que vimos en los tiempos de Lot, lo vamos a ver antes de la venida de Jesucristo. Y creo que lo estamos viendo. Y tú y yo tenemos que tener una perspectiva de que Cristo va a regresar. Y yo tengo que estar listo. Mi familia tiene que estar listo. Yo tengo que correr la voz, yo tengo que proclamar el evangelio para que la gente esté lista para el regreso de Cristo. Ahora, ¿cómo era? Dice: comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo, dice, sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Está hablando los tiempos de Noé, los tiempos de Lot y los tiempos actuales en los que vivimos son similares. Uno, sus pensamientos son hacia el mal, hay violencia, y luego lo que sabemos de Sodoma estaban entregados a la perversión sexual. Lo que estamos viendo hoy en día, vemos hoy en día nuestros políticos aplauden la perversión sexual. Los medios de comunicación aplauden la perversión. ¿Qué nos dice Ezequiel 16:49? Está hablando de Sodoma. Dice: Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otros y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo he visto, las he destruido. Saben, en los tiempos de Noé vino una destrucción. Dios se cansó del pecado y vino una destrucción, un diluvio que acabó con la humanidad. Solo los que estaban en el arca se salvaron. En el tiempo de Lot vino destrucción a Sodoma, y solo los que habían salido de Sodoma lograron salvar su vida. Viene un juicio de Dios, y tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que habernos puesto a cuentas con Dios. Pero nos habla aquí más del pecado de Sodoma, que hoy en día lo vivimos en nuestra sociedad. Era una sociedad orgullosa, lleno de orgullo, de soberbia. De hecho, ¿verdad?, este mes se celebra el mes de Pride, que en Estados Unidos significa orgullo, y se enorgullecen de su pecado. Era una sociedad de gula, nos dice, en excesos en todo, y lo vivimos hoy en día. Vivimos en una sociedad de excesos, y era una sociedad de prosperidad egoísta. No les importaba el pobre,
no les importaba la necesidad de otros, todo era para ellos. Y vivimos en una sociedad que busca solo más y quiere más y quiere más para sí. Ni siquiera tienen en qué gastarlo, pero siguen queriendo más. Y nos apunta hacia el retorno de Jesús. Volviendo a Mateo 24, Jesús hablando dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse, ¿qué dice? Despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Tenemos que vivir constantemente cada día de nuestra vida conscientes de que no vivo para este mundo, no vivo para este momento, sino vivo para la eternidad. Y mi enfoque en mi trabajo, en mi escuela, en mi hogar, tiene que ser la eternidad con Cristo. Tiene que ser lo que tú y yo vamos a pasar con Él. No puede ser nomás este momento aquí y yo vivo solo para mi placer en el momento y solo gasto para mi placer del momento, sino que tengamos un enfoque en la eternidad. Ahora, ¿qué salvó a la humanidad en los tiempos de Noé? ¿Cómo es que Dios, que está listo para destruir la humanidad, de repente encuentra a este hombre? Dice Génesis 6:8, pero Noé contaba con el favor del Señor. Dice, esta es la historia de Noé. No era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. ¿Qué nos habla de este hombre? Dios está por destruir la humanidad, pero encuentra un hombre, un padre. Encuentra un padre de familia que nos dice que era un hombre justo, honrado y un hombre que anduvo siempre fielmente con Dios. ¿Encontrará Dios hoy hombres justos, honrados, que caminan con Dios? ¿Los encontrará? Yo espero que sí. Yo espero que Él encuentre que tú y yo somos esos hombres. Ahora, ¿quién es el que camina fielmente con Dios? ¿Cómo sabemos si caminamos fielmente con Dios? Bueno, Génesis 6:22 nos dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. O sea, Noé obedeció lo que Dios le pidió, aunque no era fácil. Ni siquiera creo que Noé lo pudo entender, porque ves, en ese tiempo no llovía en la tierra. El principio en la creación del mundo era como en un invernadero, y todo se mantenía en este orden perfecto. Y Dios le dice a Noé: construye un arca, construye este barco, porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? No había visto lluvia en toda su vida. Construye este gran barco, y él obedece. Él lo hace, aunque no lo puede entender, él obedece. Y tú y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que caminamos fielmente con Dios, obedeciendo aun cuando no entendemos, aun cuando no es fácil. Oye, construir el arca de Noé no fue fácil. Era un inmenso barco, 14 metros de alto, ¿ok? Escúchame, no había Home Depot para ir a comprar madera. Noé tuvo que ir al bosque, tumbar los árboles, cortarlo, formarlo, traerlo, mientras que todos sus vecinos se están burlando de él. Todos los vecinos se venían, se juntaban para reírse de él. Es decir, se volvió loco el Noé. ¿Qué le está pasando a Noé? Pero él obedeció. Ahora, la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo le tomó construir ese enorme barco, pero lo que empecé a estudiar y ver, calculan que mínimo entre 20 a 50 años de su vida construyendo ese arca. Wow. Por obedecer a Dios.
Hombres, Dios nos llama a obedecerle a Él. Que tú y yo obedezcamos a Dios en todo. Todo lo que Él nos dice en esta palabra, tú y yo lo obedecemos, aunque no lo entienda, aunque no sea fácil, aunque sea difícil, lo voy a obedecer. Ese es ser un hombre como Noé. ¿Ves? Tú y yo tenemos que aprender a obedecer, aun cuando la gente se burla de nosotros, aun cuando nuestra familia no lo entiende. Tenemos que obedecer. Hombres, nuestros hijos necesitan que tú y yo seamos hombres de la palabra, que lo obedecemos, aun cuando a ellos no les gusta, aun cuando a tu esposa, hombre, aun cuando a tu esposa no le gusta, tú y yo vamos a obedecer a Dios. Moisés, Dios le llama desde la zarza ardiente, convierte, ¿verdad?, su bastón en una serpiente y luego lo vuelve a convertir en bastón. Le da lepras, le quita la lepra, le enseña todos estos milagros y lo manda para Egipto para liberar al pueblo. Y en el camino Dios le sale al encuentro y está por matarlo. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer a Dios, había obedecido a su mujer. ¿Me están oyendo, hombres? Señoras, ¿me están escuchando? Le puede costar la vida a su marido el que usted sea una rebelde, porque Dios había establecido la circuncisión. Moisés se casa con esta mujer que no es judía, y entonces cuando él va a circuncidar a su hijo, la mujer, no, a mi hijo tú no le vas a hacer eso, a mi hijo no lo tocas. ¿Cuántas mamás hay así? No levanten la mano, no es bueno. No es un halago que usted esté defendiendo a su hijo o hija cuando su padre necesita disciplinarlos. Entonces no lo circuncida y Dios le sale al encuentro en el camino. Hombre, tú y yo tenemos que, como Noé, obedecer esta palabra. Saben, esta semana tuvimos Marianela y yo la oportunidad de estar con varias personas aquí de la iglesia y empezaron a contarnos sus historias, sus testimonios, y varios de ellos, de jóvenes, se apartaron de Dios, se fueron a las drogas, se fueron al sexo ilícito, se fueron a mil y un cosas, a pesar de que sus padres eran cristianos, y digo entre comillas, porque ellos contaron lo que los hizo rebelarse contra Dios. Es que tenían un papá, una mamá que decía una cosa con la boca, estaba aquí el domingo en la mañana, pero lunes en la casa vivía otra cosa. Papá, mamá, si tú y yo no estamos viviendo esta palabra de Dios el lunes en nuestra casa, el lunes en el trabajo, en donde estemos, joven, viviendo los lunes en tu escuela, entonces tú y yo lo que vamos a causar es que los que están a nuestro alrededor, en vez de querer acercarse a Dios, se rebelen contra Dios. Entonces nos habla de que Noé era este hombre justo, recto, que caminaba en los caminos de Dios. Tú y yo tenemos que ser ese hombre, esa mujer. Jesús relata una parábola, una historia de dos constructores. Y uno hace su casa sobre una roca y el otro lo hace sobre la arena. Ahora los dos sufren la misma tormenta. No es que uno se libra de la tormenta, los dos pasan por la misma tormenta. Viene la lluvia, viene el viento. La única diferencia es que la que está sobre la roca permanece y la que está sobre la arena se desmorona. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entiéndeme bien, porque muchas veces pensamos, es que Cristo es la roca. No aquí, escúchame, Jesús dijo, todo el que me oye estas palabras, acababa de dar el sermón del monte, el sermón más largo de Jesús, dar esta enseñanza que encontramos en su palabra. Dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Entonces Jesús está diciendo, no es suficiente que vengas y me escuches, tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. En tu trabajo, en tu hogar, en toda tu vida, tienes que vivirlo. Pero luego dice, todo el que oye esta palabra, ¿ves? Los dos oyen
y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Wow. ¿Ves? No es suficiente solo venir cada domingo y decir ya cumplí. No es suficiente. ¿Vea? Tú y yo podemos conocer esta Biblia de frente hasta atrás, pero si no lo vivo, en vez de ser de bendición, soy de maldición. En vez de tener una vida firme que va a permanecer, tengo una vida que cuando viene la tormenta se va a desmoronar. Entonces tú y yo tenemos que vivir esta vida como Noé. Obedecemos cuando no entendemos, obedecemos cuando es difícil. Él construyó ese arca de 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, y me imagino era él y sus 3 hijos construyendo ese arca. Y le tomó tiempo y la gente se burló. Y si tú y yo vivimos esta palabra de Dios, escúchame, en tu trabajo se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Cuando tú eres un hombre fiel a una sola mujer, fiel a tu esposa, y no andas, ¿verdad?, tras toda falda en el trabajo, se van a burlar de ti. Te van a preguntar que si eres del otro bando. Pero tú quieres honrar a Dios. Tú quieres honrar a Dios. Ves, tú y yo, cuando no haces negocios chuecos para adelantarte, para avanzar, y confías en Dios que Él es el que te va a prosperar, la gente va a decir, cómo eres tonto. Dando una mordida esto se adelanta mucho más rápido. Pero tú dices, yo voy a honrar a Dios. Dios es el que me va a abrir el camino, no yo. No algún político, no algún inspector. Yo confío en Dios. Y la gente se va a burlar, pero tú y yo queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Ahora tú y yo no solo tenemos que vivirlo, tenemos que comunicarlo a nuestros hijos. Noé salvó a sus hijos, Sem, Cam, Jafet. Sus 3 hijos estuvieron con él, sus esposas estuvieron con ellos en el arca. Salvó su familia. Tristemente encontramos en la Biblia un buen hombre, un hombre de Dios, se llama Josué. Josué es un hombre que admiro su fe, su entrega, su dedicación, pero nos dice Josué, Jueces 2:8 dice, y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y también murió toda aquella generación, la de Josué, los que habían conquistado la tierra. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Verso 12, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Ahora Josué era un buen hombre, era un hombre de Dios, era un hombre de fe. Es un hombre que caminó con Dios. Y los hombres de su generación, pero ves, su enfoque había sido lo del momento. Su enfoque había sido, vamos a conquistar la tierra, vamos a dejarle una herencia a nuestros hijos, vamos a darle una casa, vamos a darles terrenos, vamos a darles territorio. Y se olvidaron de darle a sus hijos un futuro espiritual, un conocimiento de Dios. Papá, mamá, escúchame, en veces tú y yo nos enfocamos tanto en este mundo que nos olvidamos de su eternidad. Nos enfocamos en tenerlos en la escuela correcta, tenerlos en los deportes correctos, de tenerlos en esto y en aquello y en lo otro, y nos olvidamos de sembrar en sus vidas un amor por Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Y perder su alma. Tú y yo tenemos que, uno, vivir esta palabra, ser un ejemplo para nuestros hijos. Número 2, tú y yo tenemos que compartirles la palabra.
Tú y yo tenemos que abrir la palabra con ellos y hablarles de nuestra fe y hablarles, hijo, es Dios el que nos ha bendecido, es Dios quien nos ha prosperado, es Dios el que nos guarda, es Dios el que camina con nosotros, y que tú y yo inspiremos a nuestros hijos a un amor por Dios. Pero ves, Dios no solo quiere salvar tu familia y mi familia, Dios quiere salvar a todas las familias. Cuando Dios le comunica a Abraham que está por destruir a Sodoma, Dios no se lo dice nomás porque es chismoso. No, porque quería mover el corazón de Abraham. Y Abraham, ¿qué hace? Empieza a interceder con Dios. Empieza a decirle, Dios, pero ¿lo vas a destruir si hay 50 justos? ¿Si hay 40? ¿Si hay 30? ¿Si hay 20? ¿Si hay 10? Y Dios nos llama a ti, a mí, como padres, como madres de familia, que tú y yo, uno, vivamos esta palabra de Dios. Dos, que la comuniquemos, la hablemos con nuestros hijos y con nuestros amigos y vecinos. Y también, tres, que tú y yo intercedamos por ellos, que tú y yo estemos en oración por ellos. Ora, papá, mamá, oren por sus hijos. Y tú dices, pero mis hijos andan bien. Ora por ellos. No te esperes a que anden mal para entonces, ay Dios, auxilio, ayúdame. No, vamos constantemente. Marianela y yo oramos a diario por nuestros hijos, por sus esposos y sus esposas. Oramos por nuestros nietos, oramos, clamamos, los ponemos delante de Dios, que ellos caminen en los caminos de Dios, que ellos tengan sus encuentros con Dios. Pero no te pares allí. ¿Ves? No es Dios salva a mi familia y pues que los demás se vayan al infierno. No, tenemos que tener un corazón por el mundo y nos ensanchamos y empezamos a orar. Oramos por nuestros vecinos y oramos por nuestra ciudad y oramos por nuestra nación y nuestro mundo, por la salvación, porque Dios nos llama a amar como Él ha amado. Entonces tú y yo tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que interceder por la salvación. Y número 4, ¿qué hizo Noé? Construyó un arca. Construyó un arca en la cual él y su familia, los animales, fueron salvados de la destrucción. Y tú y yo tenemos que construir un arca. Lo construimos a través de viviendo esta palabra, comunicando esta palabra, orando por la salvación de las personas. Pero también tenemos que levantarnos y edificar. Yo no sé cuánto le costó a Noé construir ese arca. ¿Te imaginas lo que un barco de ese tamaño costaría? Noé lo hizo. Y Dios nos está llamando como familia Vino Nuevo a levantarnos y a construir un arca en Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, nuestro campus, Dios lo ha bendecido. Empezamos con 25 personas y Dios lo ha ido creciendo. Dios está obrando, salvando vidas, está haciendo milagros, está haciendo cosas extraordinarias. Pero necesitamos un arca, necesitamos un lugar más amplio, más grande. Y Dios nos ha puesto la oportunidad de comprar un terreno que ya tiene edificios ahí construidos, que podemos remodelar y podemos entrar como congregación. Entonces hoy lo único que pido de ti, lo único que quiero pedir de ti el día de hoy, es que tú junto conmigo ores. ¿Estás dispuesto a orar? Hoy no te voy a pedir ni una ofrenda, nada. Lo único que quiero pedirte es que ores y que tu oración sea: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Te atreves a hacer esa oración? ¿Te atreverías a esta semana decirle: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí para construir un arca en Chihuahua?
para la salvación de vidas, para que familias puedan ser restauradas, matrimonios restaurados, para que hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, vengan al conocimiento de Jesús. ¿Te atreves a hacer conmigo esta oración diciéndole: Dios, ¿qué quieres de mí? Es lo único que pido. Te pido que te unas conmigo en esta oración. ¿Se atreven? ¿Se atreven? Si te atreves, ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie. Y yo quiero que juntos hagamos esta oración. Como padres y madres nos paramos hoy. Y oramos: Dios, repítanlo conmigo: Dios, ¿qué quieres de mí? A veces es lo único que te voy a pedir, porque yo tengo fe en dos cosas. Tengo fe en que Dios va a hablar. Dios habla. Yo tengo una plena fe que Dios te va a hablar. Dos, tengo una plena fe que tú lo vas a oír. Tú vas a oír la voz de Dios. Y tú y yo allí tenemos que, como Noé, responder en obediencia. Porque ves, tú y yo podemos decirle: ay, no, Dios, eso es mucho. O podemos, como Noé, no importa que no lo entienda, no importa que la gente se burle de mí, voy a hacer lo que tú pides de mí, Dios. Voy a hacer lo que tú pides de mí. Cuando Noé terminó el arca y Dios trajo a los animales, entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras al arca, y Dios cerró la puerta. Y de repente empezó a llover, lo que nunca se había visto. Empezó a llover. Y de repente la gente empieza a gritar: ¡ah! Pero era demasiado tarde. La Biblia nos habla de que debemos de responder a Dios en el tiempo correcto, cuando Él nos llama. Y hoy Dios, en su misericordia, nos está llamando a cada uno de nosotros a Él. Les pedí que volvieran a cantar esta canción. Me encanta esta canción, porque habla de correr a nuestro Padre celestial, y habla de correr una vez y otra vez y otra vez a Él. Me habla que no importa cuántas veces me caigo, cuántas veces me tropiezo, cuántas veces quedo mal, puedo volver a levantarme y correr al Padre. Y el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos. El Padre no está con puños, el Padre no está con el cinto en la mano. Escúchame, el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos. Pero tú y yo tenemos que correr al Padre. Jesús relata la historia de un hijo que se había ido, había malgastado todo el dinero de su padre. Termina sin dinero, sin nada, teniendo que trabajar en una granja de cerdos, apestando a cerdo, queriendo arrebatarle la comida a los cerdos porque no tenía que comer. Ahora el padre nunca va y lo saca de allí. Él tiene que tomar la decisión: voy a regresar a mi padre, voy a correr a casa de mi padre. Y cuando regresa a padre, el padre está allí con brazos abiertos para abrazarlo, para besarlo, restablecerlo como hijo. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, sin importar de dónde nos estás viendo.
De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.